Muy buenas, compañeros de ruta. Seguimos con estos días navideños y hoy traemos Winter Time. Edición limitada del 2021 de Colas & Co. Empecemos. Yay, compañeros de ruta, pues aquí seguimos con las fiestas navideñas y hoy traemos esta gran propuesta de Colas & Co, que es un tabaco que creemos que va a encajar perfectamente en estos días que continúa la Navidad, que de los cuales aún no hemos cambiado la ropa. sí, es lo que iba a decir, estamos con la misma ropa. Viene oliendo ya a rana esto. A zorrunio. Así que bueno, vamos a entrar con la revisión de este pedazo de tabaco. Lo primero que llama la atención es, como ya dijimos en el vídeo donde lo presentamos, Lata preciosa. la lata, presentamos pues bueno, el unboxing, no quiero decir, y es una lata que aparte que viene bueno con su forro de cartón. Te dejo el honor a ti, Sergio, es que es tu tabaco y es como que me sabe hasta mal abrirlo. Tiene textura. Lata preciosa, la verdad es que De sí. hecho, enfócala bien, que se vea bien. Ahora igualmente Dani, como siempre, pues pondrá el vídeo cuando termine de enfocarla con los cascanos. Es que es más navideña que la Coca-Cola. Perdón, que el refresco de cola con la etiqueta roja. Refresco de cola. Dani, haz la magia. Y bueno, de lo que es la presentación, el tabaco y demás, aparte de que se está viendo ahora mismo en el vídeo que habrá dejado Dani. Ya veis que viene un poco en la típica presentación que tienen un poco estos especiales. Con su etiquetita incluido de que nos da las gracias por haber comprado el tabaco. Edición de invierno. Vainilla, caramelo y esto que es chocolate. Gofre. Wow. Más adelante. Waffle. Es que lo bueno es que el cartoncillo ya huele, ¿eh? Ya huele totalmente. A mí me recuerda un poco, ya es que no lo he olido, pero ya me está viniendo el olor. Yo solo digo que el olor, desde aquí al menos, Sí, huele. en dos palabras: impresionante. ¿De estos Es que que- te lo comes o qué, Sergio? Es que realmente a mí lo que me enamora de este tabaco es el olor en lata. Es que A mí me recuerda un poco, con sus diferencias, pero al Jolly Joker de Dan Pipe, que también, por supuesto, que lo vamos a reseñar en la ruta del tabaco. de verdad que hemos traído muchos tabacos que el olor en lata es brutal, que el olor en lata enamora, pero es que este, a mí de verdad, que es que me roba el corazón, es abrumador. increíble, es increíble cómo huele. Es que huele súper bien, tío. Me pasaría así todo el día. Tiene además, es que no solo ya una presentación en la lata en sí, sino estas bolsitas que tienen los especiales, como ha dicho Sergio, estas latas de 100 gramos que vienen en estos formatos, con estas latas holografiadas aquí con la marca, también Ratrace lo hace, incluso algunos que tiene Paul Winslow, Sí. los de Peterson que vienen con estas bolsas, que ya de por sí es que es precioso. Son preciosos. Es como, mira, voy a hacer yo un vídeo rotando porque esto es precioso. Y como bien dice mi compañero, corte suelto, pero corte, unos Virginias, Sí. que vamos, que aquí tienes Ingeniosos. un olor cremoso, como dice aquí, como a gofre, caramelo, vainilla. Yo estoy deseando de echarle fuego a esto y fumármelo, la verdad es que sí. Bueno. Es impresionante tal como huele. Yo digo como Sergio. En frío huele. Es que es un tabaco de esos que le echaban, que te lo echabas a la boca. Es Sí. que realmente es así. Sí. Que si este tabaco estuviera para masticar, los masticabas. Mm. Huele muy bien, el dulzor del caramelo está. Eso gofre, huele a gofre brutalmente. A gofre. Es que está muy bien logrado. El vainilla no. A ver qué Supongo tal que fuma. entre tanto dulzor, el vainilla no lo percibo. Pero lo demás sí. Dani y yo no lo hemos probado. Sergio nos ha dicho, ahora me decís. Sí, él sí que le ha dado una vueltecita. Ese olor, Es que como venía abierto. a mí me recuerda a esto, ¿no? Este tabaco son de esos que merece darle un poco de coba antes de encenderlo, dejaros ahí con esa cosilla y... A ver, ¿tú sabes cuando entras a veces a algún bar que hacen gofres o crepes por la mañana? Bar incluso de cuando estás en la autopista y dices, voy a desayunar y están haciendo pues esos gofres, esos crepes. Sí. Huele a una gofrería. Una O crepería. cuando estás en una ciudad y entras en la típica gofrería que están ahí. Tiene esos olores. O sea, Master of the Universe. Yo me paso Of así todo el Aromatic vídeo, ¿eh? Tobacco. Sí, no, es que es para A quedarte. mí me dejáis aquí en un rinconcito así todo el vídeo.
Bueno, pues mientras tú, yo me lo voy a empezar aparte, a cargar. aparte, estos 3 gramos que nos ha apartado gentilmente Sergio y nos ha pesado y demás, Los tenemos. una observación que hago, aparte de estos Virginias de corte suelto y ancho que tiene, es que tiene un Cavendish como muy brillante. El negro del Cavendish es ese típico color negro así como brillantito. Son de esos tabacos que dices, Hermoso. son de esos tabacos que dices, es que es bonito, hasta es bonito. Es hermoso. Sí, no, ahí Sí, totalmente. Trozacos, para la saca. Sí. presentación brutal, como hemos dicho, la tarjetita que viene aquí de entrada, Collection Cop dando las gracias por la compra, Winter Time, el gofre, la vainilla y aquí el caramelo. O sea, qué ganas de probarlo, Sergio. Además, cuando me has dicho eso de espérate, Pues yo no me espero, yo me Espera, empiezo de a hecho, cargar. Yo ya me empiezo a voy a cargar. dejarlo Me lo empiezo a con la cargar. etiquetita que coincide aquí. Y además tengo el precio para decirlo. El precio justo. Y bueno, yo voy a fumar con mi Peterson Profesor Smooth. La misma, pero en rústica. Sí, que esta También. tiene una cazoleta bastante ancha y creo que va a prometer para este tabaco, que es así como de estos tabacos que ya se nota que son esponjosetes. Este va a costar meterlo todo, Se viene el miele para llevarle la contraria. Gran pipa también. Qué contrario. Yo es que estoy muy Porque era Peterson. estoy muy enamorado de las Peterson. No le voy a, o sea, le pediría el teléfono, pero como ya lo tengo, pues. Es que ya se nota al cargar esa esponjosidad del tabaco. A mí no me va a entrar, los 3 gramos. Es que es tan Pasa que voluminoso. pasa que son de esos tabacos también que luego, yo creo que la encendía, bajan, luego ya se mantienen, y entonces sí que merece la pena intentar sin taponar la pipa. Es importante en estos tabacos ir probando el tiro, porque sí que es verdad que no vaya a quedar una carga. Irá perfectamente. Me engaña porque luego lo pruebas y dices, tira. Y bueno, vamos a flipar, ¿no? Collection Cop. Yo creo que sí. Para mí no tiene nada que envidiar a otras grandes marcas como Samuel, como Rat Race, Dunhill. los antiguos Dunhill, Robert McConnell. Hay nuevos- Collection Cop está hay bien. nuevos Dunhill. Los que había. Eso sí. Aunque bueno, aun con la pena en el corazón de mucha gente que ya no, los Dunhill no están, pero siempre nos quedan también esos, entre comillas, clones de Robert McConnell de una calidad excelsa, o sea, increíble. Y luego también los Peterson, que poco a poco, vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo a estos Peterson. Que la verdad es que prometen. Sí. Yo hoy le voy a poner un filtro de ¿Vale, balsa. balsa? A ver Así, qué tal. así nos dices qué tal A la ver qué tal fumada. está. Pues bueno. Aquí es difícil de meter porque mira, Sí, mira cómo se... sí. Ostras. Es difícil. Yo le voy a dar ya un primer fueguecito Se a va. esto. ¿Cuánto se ha dejado aireando esto, Sergio? Desde Pues una horita y algo. de humedad, ¿qué tal tú que la has trasteado más? No es un tabaco que venga muy húmedo, pero sí que es verdad que la mantiene mucho. Entonces, en lata lo tocas y jugueteas con él y sí que es verdad que no notas una carga húmeda muy grande, pero te das cuenta enseguida que si lo dejas airear y tal, esa humedad se mantiene, le cuesta de desprenderse de ella. Pero bueno, tampoco es de esos tabacos que dices, déjalo porque no viene muy húmedo, ¿no? La verdad es que es un tabaco que cuando lo estás encendiendo son de esos tabacos que dilatan, que erizan y luego con el atacador da como un gustirrinín prensarlo. Como he dicho, son de esos tabacos que es como abrazar a una novia después de 4 años de no verla. Coge la llama de la misma manera. Y normalmente te abrazan fuerte con efusividad porque por detrás le están haciendo el mantel. Promete, ¿eh? Ya me has dicho, espérate. Deja que se apague. Que ya te deja ese regustillo en boca agradable. Sí. Yo creo que este tabaquete, como bien has dicho, más vale que nos agarremos los machos, ¿no? Porque pinta de ser otro aromático de estos que
Bueno, ya ahora lo iremos desentrando. No me hagas spoiler, Ah, no me hagas spoiler. no me hagas Iba a decir, es muy fuerte, muy suave, muy redondo, es vainilloso. A ver qué tal. Y bueno, esto aquí... Uy, ¿esto qué es? Eso- ¿Esto qué es, Sergio? Cuéntame, me lo he visto aquí. Además está frío de estar en la nieve. Bueno, esto es un licor de nueces, una ratafía, que es como... Creo que es un licor bastante tradicional aquí en Cataluña. Y bueno, es un viaje que hice con mi mujer a la abadía de Montserrat, donde está la Verge de Montserrat. Que bueno, queríamos ir a visitarla y demás a la cueva, y ya que estaba allí pues traje un par de cositas de Montserrat, entre las cuales pues fue esta ratafía. También compré queso y bueno, ya se sabe, cosas artesanas siempre tiran. Y mira, lo quería sacar hoy porque como es un licor de nueces y tenemos este tabaco que tiene como ese dulzor con el sabor a gofre, con los cascanueces en la portada, dije, Pues vamos para allá. vamos para allá, qué mejor momento para sacarlo que este. Pues Así muy que bien. nada. Que no es que queramos beber. No, No. Que si realmente a nosotros beber no nos gusta, si es que para nada, para nada. Es por trabajo, es por básicamente. trabajo nada más. Mira, parece que hay un perro en la calle que se ha puesto celoso y todo. A ver qué tal. Ay. Ahí está. A ver qué tal. Estoy con ganas de volver a encenderlo, Vamos a pero ver, vamos a esperar, vamos a darle el protagonismo Es merecido. que encima a esta la bebida. botella. Se puede oler, se puede oler. Es preciosa. Estaba la botella grande, la típica redonda así, más de esto, pero es que esta me pareció tan... Es como una petaca, Sí, sí. tío, me pareció tan chula. Venga, para adentro. Ahora cuando saca otras dos para cada uno. A ver, el olor. Realmente, ¿Graduación, realmente. Sergio, de esto? Pues por ahí lo tienen que poner. 26. No está mal. Huele muy bien. El olor a nueces. Pero es un olor cero agresivo. En lo que es el olor, sí, está el alcohol, pero dulce, El alcohol casi no huele. dulcito. Dulce. Mamma mía, esto promete. Esto es lo que me gusta a mí de esta fecha. Ahora es cuando digo, la amistad, el alcohol. La familia, el alcohol. La decoración, el alcohol. Que en Navidad nadie quiere quedar por la familia, básicamente. Se queda por el La- bebercio. Y la comida y el alcohol. Claro. ¿Sirves tú? Venga, Sí, va. yo. Vamos a empezar. A ver, realmente esto no es una bebida tampoco muy fuerte. No tiene pinta. A ver, ahora. Este es para el señor Obi-Wan. No, es el Luke Skywalker. Luke Skywalker. Para el señor Palpatine. Tiene un puntito de viscosidad. Al caer se ve. Ese puntito como de Sí, viscosidad. que no es el... Casi aceitoso. O sea, es condensadete seguramente. Vamos a dejar la botellica ahí en su... La verdad es que promete. Le limpié la lágrima que está cayendo por ahí. Ganas de probar este tabaquete. Ya hace un tiempo que lo tenía reservado para una fecha como hoy, por ejemplo. ¿Has dicho el tabaquete o la bebida? El La bebida, Vale, el licorcete. la bebida. He dicho el tabaquete, pues bueno, también. Aquí lo dejamos. A ver. Huele Y, bien, ¿eh? y bueno, pues vamos a Huele hacer, muy bien. antes de encender, un pequeño brindis Pequeño brindis, venga, va. por todos vosotros, compañeros de ruta. Pero Sí. que no es por beber. Que no. A ver qué tal este licorcito de nueces. Por vosotros, Ah, compañeros a de probar. ruta. Felices fiestas, compañeros. Delicioso, qué dulce. Muy rico. Oye, esto está muy rico, ¿eh? Tiene como un puntito herbal. Tarda en subir el calorcete. Tiene un puntito herbal como de manzanilla o así como de fondo. Guau. Pero Esto es peligroso. Esto puede ser peligroso, ¿eh? puede ser peligroso. Está muy rico. Sí que supongo que por esa condensación, como tú has dicho, más Pero tarda más en bajar. Sí. Lo pues puedes saborear de más. entrada me gusta muchísimo más esto que por ejemplo que un tolón o que un Baileys. Me gusta más esto ya de entrada. Sí. A ver si Mechero quiere ir. Ahí. Si no le dices al Sergio que te hace su clipper. Segunda encendida de este Collage and Co. Que va a traer collage. Madre mía, cómo está el humor ya. Nada más empezar. No es Navidad, pero son fiestas navideñas. ¿Y lo de COP qué es? Porque es cooperativo. Ole. Ya nos has dejado.
Este es un tabaco que va muy de la mano con el de Dan Tobacco, esa cremosidad, esa esponjosidad. Pero ya es que iniciar fumada y... Yo no sé si es porque invierno está resfriado, pero a mí me está costando ahora mismo, La cremosidad está ahí, tío. Está ahí. Son tabacos que compras estas ediciones y de estas grandes marcas. Similar, pues eso, al Robert McConnell, a los de Peterson, a incluso los Wolarsen de invierno. Es muy raro que una edición especial de estas te salga rana, ¿eh? Porque creo que le ponen como especial cariño Sí. a la hora de hacer la mezcla y... uf. Son más princesas que ranas realmente, ¿eh? Y yo no sé si es que antes hemos echado un chupitillo o sea, un galipuchillo de este ratafía, no lo sé, pero me está sabiendo extremadamente rico. Picor por nariz, cero pelotero, ¿eh? Sí. El dulzor cremoso está presente 100%. No llego a notar quizá la tonalidad de la vainilla, pero sí su dulzor y cremosidad. Bajo lengua es un auténtico placer. En boca, delicioso. Tabaco, es que hemos empezado, pero es que realmente es así. Tabaco, delicioso. Realmente tiene un poco, ya digo, salvando diferencias, pero el rollete ese de Dan Pipe en el sentido, no de sabores porque el otro es melocotón y tal, pero ese toque que entra bien y sigue siendo, así por lo menos dentado, un tabaco aromático muy poco agresivo. No es un aromático de estos que dices, buf, para el carro, que esto te satura. A ver qué tal va progresando en la fumada. Sí que es verdad que a diferencia del tabaco de Navidad de Dan Tobacco, en el otro la vainilla estaba muchísimo más presente. En este destaca quizá un pelín más ese sabor a gofre que dicen. Entre el gofre y el caramelo están ahí. Pero está muy rico, ¿eh? Sí. Pero son tabacos que no se van a quedar, como digo yo, en la recámara secándose, porque son tabacos ricos para volver a ellos, y no solo en fiestas navideñas, sino... Y ahí me viene como... El gofre sí, pero a mí mi mente está como descifrando esas galletas caseras. Galletas caseras horneadas. Que bueno, que es como un poco el olor de confitería, de gofres, crepes, un poco volviendo a eso, pero... Y también un tabaco que a la hora de encenderlo, cuando se estaba echando el fuego y demás, ya notabas ese toque de que es un humo que no va a molestar a la gente. No es un humo que vayas a encenderte la pipa y la gente vaya a hacer así... ¡puf! Que va. Yo creo que todo lo contrario. En cuanto lo encienda va a ser como... Uf, ¿qué está fumando? Hombre, yo tengo que decir que el sabor a tabaco me viene. Está presente. Está ahí mezclado, pero se nota bastante bien. Yo ya no sé si son por estas fechas que me condicionan la mente, pero es que me viene también como un poco un recuerdo de polvorón. Es que, ya digo... No te habrás comido un polvorón antes, ¿no? No, de esto... Curiosamente hace un ratito que no. Pero de estos... Hace un ratito, pero... De estos días de que si los mantecados, de los nevados, que de verdad que me viene un toque así como... Hace un rato que no, pero si me hurgo las encías quizás... Quizás algo así, digo, uy, un nevado. Ya hace un nevado entero. ¡Pa! Pero bueno, creo que sí que es un tabaco muy, muy cremosito. Está muy rico, ¿eh? Este, por ejemplo, no lo noto tan aromático. Voy a echarle un toque más a esta bebida. Esto me ha flipado, pero en demasía, ¿eh? Qué rico que está. Entra demasiado bien. Qué rico que está. Es que realmente es una bebida
que es muy dulce, pero no es muy dulce como por ejemplo... ¿Os acordáis de la hidromiel última que probamos? Que era como un dulce cargante. Eso era cargante. Esto es un dulce, pero que las nueces están ahí. O sea, notas el toque de la nuez, pero perfectísimamente. Aparte esa propia aceitosidad que tiene el líquido te lo hace como muy aterciopelado en la boca. Pues bueno, muy agradable. Compañeros de ruta, hoy hemos venido a reseñar el ratafía, olvidado del tabaco porque esto está... Qué rico que está. Bueno, hoy vamos a maridar con este licor, este tabaco de Cola Co. Winter Time. No, en serio, ¿qué licor más? ¿Esto se puede pedir por internet? No sé. Pues está delicioso, ¿eh? Bienvenidos a la ruta del licor. ¿Queréis que abramos un canal también? Compañeros de ruta, en serio, de verdad. 100%, de verdad, probar este licor si tenéis la oportunidad, que está delicioso, está riquísimo. Y además yo creo que la proporción esta de alcohol es perfecta. Más sería demasiado agresivo. Menos, a lo mejor no te abriría el paladar para notar esos sabores que... La verdad es que sí, es una Pero combinación muy rico, perfecta de sabor con alcohol. O sea, Ratafía de Montserrat. buen trabajo. Sí, buen trabajo y sigue haciendo estos licores, ¿eh? Porque además lo que es la etiqueta es preciosa, se ve la montaña de fondo, como aquí está la parte del monasterio, ¿no? El dibujito aquí de las nueces. 35 centilitros. Y aquí nos indica, bueno, está en catalán, pero elaborado y embotellado por Osborne Distribuidora, Badalona, España. Bueno, no sé si esto es como en sí una marca o es el licor ratafía es un tipo de licor o es la marca. Es un tipo de licor. La marca sería esta de aquí, que es lo que tienen todos sus productos, tanto chocolates como licores, como todo lo que hacen allí, tiene como esa simbología que pone Montserrat con la M así y bueno, esto que parece el monasterio, creo. Y la verdad es que... Claro, es que la M simboliza la montaña. Como bien has dicho, es una botella que es preciosa. Es como una petaca. Es muy simple pero no sé, el rollo este petaca, la verdad. Sí, pero que... esto no es simple, ¿eh? No, eso no. Pues, no, hombre, simplemente te lo bebes, eso sí. Pero lo que has dicho, tiene esa cremosidad, esa como espesura en el licor. Tiene una viscosidad ahí muy agradable. No, sí, parece que estamos Y este cazando en la bebida. Este es uno de esos maridajes que con este tabaco, Flipante. de los pocos que hemos hecho aquí en la ruta, realmente hay que decirlo, que casen tan bien, ¿eh? Sí. Es que, de verdad, Sí. o sea, de verdad. Ha sido un acierto, la verdad. A veces que pruebas tabacos con licores que dices, encaja bien, o el whisky, por ejemplo, resalta los sabores, o amplifica la latakia, o mil cosas, pero es que este es como... Pero muy rico, ¿eh? Bueno, y hablando un poco del tabaco, ya sabéis que Cola Sanko es una marca Marca top. top también, Marca como muchas otras. Como bien ha dicho Sergio, estas ediciones no suelen defraudar. 100 gramos y 25,30 veo aquí, ¿no? Sí. Y bueno, que Es lo que tiene una edición limitada. hay alguna información así en internet, aparte de lo que pone ya en la misma presentación de la etiqueta anterior, que ya te dice que tiene caramelo, vainilla y gofre y sabor a gofre, que a mí me recuerda también, como he dicho, a esas galletas caseras horneadas, ¿eh? Bueno, aparte de eso, decir que bueno, es un tabaco que lleva Burley o Barley, lleva Virginia y Black Cavendish. El toque de Virginia lo llego a notar, evidentemente no tanto como otros tabacos más neutros. Yo noto más el Barley y el Cavendish, especialmente el Barley aquí en el final de la boca, cuando empieza la garganta, que tienes ese... como que te cambia un poco el paladar, pero justo cuando lo pasas, ahí se nota. Pero no rasca nada, ¿eh? Pero nada. ¿Te va a rascar? Sí, con esto es imposible que rasque nada. Lo suaviza que lo flipas.
Se nota que esta peña trabaja también con tabacos de muy, muy alta calidad, ¿eh? Es que está delicioso. Y no es para nada fuerte en el sentido de agresivo, no es un aromático de estos que dices, uff. No. Es suavito. Creo que el Jolly Joker, ese sabor a, bueno, que no tiene nada que ver con el gofre, el caramelo, pero ese sabor a mazapán, por ejemplo, tenía como, era más intenso. Tenía más aristillas, sí. Pero bueno, hay que darle otra revisión porque fue otro de los tabacos que fumamos antaño, en el pasado. Y aún así lo recordamos rico, ¿eh? Y aún así lo recordamos delicioso ese tabaco. Es un tabaco que tiene una combustión muy uniforme, Muy buena. una brasa quizás un poco menos blanquecina que otras, más gris, pero uniforme. Y este en Tabaco Review, Dani, me parece que no había nada. Exactamente, el 2021 no está. El del 2020 sí. Otro Pero tabaco, otro todavía tabaco no. que vuelve a caer sobre nosotros, como un poco esa, entre comillas, responsabilidad de intentar transmitir, por lo menos en idioma castellano, hispanohablante, esa como cosa de decir, a ver qué podemos transmitir para que luego, si gente lo quiere comprar... Resumen, compradlo. Tabacazo. Sí, que son tabacos tan ricos que, aunque están como un poco, vamos a decir, yo que sé, el fabricante inspirados, ¿no?, en la época navideña o épocas de invierno, pero realmente es un tabaco que en primavera una mañana, como pasó con el anterior, Sí. te levantas, desayunas y te fumas este tabaco. Es un tabaco que realmente, aparte, si no le haces caso a la tapa, te puede acompañar tranquilamente el resto del año, porque Sí. también son fumadas bastante Realmente frescas. sí. Son fumadas bastante frescas, bastante sabrosas y no te carga, Sí, te sobresatura. Es un tabaco que si te gustan este tipo de tabacos, pero es como una danesa, pero no es muy cargada, es eso. Es que por la tarde también, con un café con leche, esto entra solo. Es posible que cuando Esto menos te entra apetezca es en verano, cuando mucha calor Puede este ser. puede... Perdón. Puede que no apetezca, pero el resto del año, tanto en invierno, absolutamente, otoño y empezando la primavera, Sí. casa muy Sí que, bien. sí que es verdad que a lo mejor en verano, pero también, bueno, es un tabaco que... Lo bueno que tiene es que es una fumada muy fresca, que no te viene muy caliente ni calienta mucho la pipa. O sea, realmente... Y además este es un tabaco que se presta a llenar una buena cazoleta Y tirar millas. o una de dos, es que puedes salir a pasear, porque como dice Sergio, es un tabaco realmente que no es abrumador en paladar ni en nariz, pero luego también te puedes hacer un buen café con leche, un buen té con leche, o coger una bebida de este tipo y sentarte en un sillón y disfrutarlo, ¿eh? Joder, ahora voy a tener ganas de que vuelva a ser Navidad pronto. Para traer tabaquetes de esta guisa. De que este quise. De esta índole. Estos gorros de duende que empiezan a picar ya. No lo hemos quitado pues, desde el 24 tampoco. Ahora es cuando hago así tengo un nido como Radagast aquí con polluelos. Están las liendres así. Le entras como puños aquí. Sí que es verdad que, no sé ahora quién de los dos lo ha dicho, que el toque de vainilla no es tanto, pero el caramelito está ahí. Él. Pues sí que es verdad. Que bueno, esa vuelta que le has dado, no sé cuántas fumadas has echado, pero sí que es verdad que el toque en lo que es en sí, en el sabor a la rama de vainilla, por decirlo así, no está muy presente. No está tan presente, pero el caramelito, el gofre... Esos son como es que es eso, como las galletitas de la abuela horneadas. Un poco así. Por cierto, chicos, que estamos en Navidad. Enciende eso. Enciende eso. Es verdad. Mira, un poquito de Ya alegría. está. Hombre, por favor. Ahora me sabe Vamos a ponerle también un poco de... ahora me sabe más bueno el tabaco. La niebla. Ahora es cuando los patinadores hacen... La verdad me alegro mucho de haber escogido esta Peterson
con buena capacidad de llenado para este tabaco. La verdad que sí. Estamos los dos con la profesor, como hemos dicho antes. Mini. Y bueno, que la Savinelli está bien. Era una de las que tenía pensado para este tabaco. Cómprate una. Era una de las que tenía pensada para este tabaco, la Miele que tengo. Pero al final me he decantado por la Peterson porque digo, este tabaco así en volumen bien hermoso. Bueno, suscriptores, si me queréis regalar una profesora. O la original, ¿no? Yo creo que los suscriptores van a decir, ya está bien. Es el pidoncito. Quiero una lata. Quiero no sé qué. Espero que este vídeo se alargue mucho. Y Yo- que dure esto. Yo solo digo que esto tiene una cosa mala. Que está demasiado bueno. Que se acaba, ¿no? Aquí hay 35 centilitros solo. Aunque había una botella más grande, ¿no has dicho? Que se nos inclina. Pero la botella no era tan bonita. Toque, por ejemplo, aunque ya, bueno, el fabricante no dice nada de ello, pero toque frutal, nada, Nada. pero nada. A veces hay tabacos que como que te despistan un poco porque te ponen que tienen unos ingredientes, pero luego te vienen como otros y dices, pero a ver, aquí qué hay. ¿Aquí qué hay, Me sabes? estás engañando. O estás diciendo como, pero este no, este es bastante fiel a... Luego cada persona que lo pruebe, cada paladar, Caramelizaje también, cambia mucho. que dice, pues también. mira, pues yo no noto el gofre, pero la vainilla, pues a lo mejor nosotros estamos diciendo que lo que es la vainilla no la notamos tanto en este tabaco y otra persona dice, ¿cómo que no? La vainilla para mí está aquí, es que paladares, gustos, recuerdos... Bueno, y es que yo tengo que decir que a mí, aromático, no me es tanto. O sea, yo noto el sabor del tabaco aquí y el sabor de gofre, de vainilla, y esto lo noto por aquí, o sea, más bajo. Al menos con mi paladar lo noto así. No lo noto tan aromático. Es un tabaco muy redondito y que es verdad que no es nada agresivo en cuanto a los aromáticos, a los toppings, eso no... No. Tabaco gentil, amigable y que fuma prácticamente solo. Yo le voy a dar un ¿Fumas toquecillo más de... estupendamente? A ver, dándole un toque más de fuego, a ver cómo esos sabores los realza. Si me va el mechero, claro. Deja, no sé, creo que las habías comentado tú antes, pero deja así como una ceniza un poco más arenosilla. Sí, y Más más... arenosilla. Y no tan gris, no tan blanco. No quiere funcionar, déjame el mechero. Ahora. Si quieres te dejo el mío. La gente dirá, ¿qué poco te dura aquel mechero? No, no está bien, pero antes de tocar el gas es como que me hace un poco el tonto. Esto de los mecheros es un mundo, ¿eh? Pues aquí sí que me va, pero aquí le está ahora fallando un poco. Es un mundo, a un mundo le funciona y a otro no. Bueno, después de haberle dado el fuego, Sigue igual. Es otro tabaco de esos puntos de libro que continúas desde donde lo has dejado. hablando de punto de libro, Bueno, ¿qué nos cuentas del libro que hemos sacado hoy? edicionaca de... No es una edición española, es una edición inglesa, que ahora las están empezando a hacer en castellano. Y bueno, es una edición de Pinocho que es brutal. O sea, estas ediciones son espectaculares. No sé si arriesgarnos a cogerlo y abrirlo. Porque Hombre, si abres la página en vez de... Hombre, ahora que lo has dicho, ya los suscriptores se merecen verlo. es que es un libro. O sea, son unas ediciones... Me voy a hacer la misma. Yo es que estoy con esto... ¡Uy! Son unas ediciones, pero bestiales. O sea, no solamente te viene pues la historia en sí y demás, sino que te vienen este tipo de cosas que son brutales. Espérate, no se está viendo muy bien. Ahí. Y todos los libros están llenos de detalles, llenos de cositas. Qué bonito ver estas cosas en Navidad. De hecho, mira, Sí, sí. aquí hay cosas para recortar, para... Es que están cuidadas hasta el mínimo detalle. Precioso. De hecho, por aquí tenemos esto así. Que esto si lo echamos para un lado... Es una preciosidad. En 3D. Esto para un coleccionista de libros, esto es una maravilla. Y es eso, hasta ahora solamente se podían encontrar las versiones en inglés, en ediciones inglesas. Es que es una pasada esto. O sea que esto es un libro pues descatalogado que no puedes comprar tal cual.
No, sí se pueden comprar, o sea, creo que en Amazon se pueden encontrar y demás. Lo único que bueno, es eso que ahora las están empezando a hacer tal cual, así, en este tipo de diseños y desplegables y demás aquí en España, pero hasta ahora solamente se podían encontrar en ediciones inglesas. Una maravilla. Para coleccionistas, Darle un poquito son- de importancia. son libros increíbles. Darle un poquito de importancia al mundo de la cultura, no está de más. Y por eso siempre que podemos intentamos traer pues algunos libros y demás para... Ahora si acaso lo pone bien, Dani. Porque la verdad es que es eso, darle como también un empujoncito y un poquito de recuerdo al mundo de la literatura, al mundo del arte en general. Qué arte. Me irá bien. Me ha costado, ¿eh? Es que es fiesta, no Déjalo, estás no quiere triste. muchas historias ahora. Yo solo digo una cosa. ¿Verdad que no calienta? El Da la líquido- pipa, ¿eh? El líquido se está acabando ahí. Pues nada, haremos otro ¿Tú también, relleno, ¿tú ¿no? también te ¿O lo qué? has acabado o qué? Es que está brutal. Está demasiado bueno. Además, ¿notas esa pegajosidad en el vaso y en boca? Sí, sí, totalmente. Lo que he dicho. Es como más. Este líquido está como más condensado. Te baja más lentito. Pero es que- Saboreas mejor el sabor. Pero es que además con el tabaco es increíble. O sea, digo, esos maridajes que dices, oh my god. Que se intenta hacer aposta y no sale. Rico, 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 rico. Pásamela. ¿Qué vamos a servir? Una segunda vuelta. Yo sigo intentando, ¿eh? Oye, pero ¿qué le ha pasado? Siéntese ahora. Y voló. Y voló de él. Ahora sí. Eso porque no tienes un clipper. Sí, bueno. Pues yo la verdad es que estoy muy contento con el Eurojet este, de doble llama. Lo único que sí que es verdad, que ahora me está haciendo un poco el tonto con la llama normal, no sé si... Bueno, va rato. Ahora sí. Estoy cascando nueces. Pasa el licor. Una vez me pasó en casa, pero lo deja descansar un poco y va bien. Es que está vago. Estamos en Navidades y no apetece trabajar mucho. La botella va bajando, ¿eh? No, la botella no, pero su contenido. Ya digo, por ejemplo, bebidas de diferentes, pero que pueden tener ese rollo dulce. Baileys, Tolón Tolón, etcétera. Me quedo con esta, pero mil veces, ¿eh? La verdad es que sí. Por cierto, ¿cuánto? Por curiosidad. Que no lo sé, de verdad. ¿Cuánto te costó la botellica esta? Pues no sé si fueron 11 euros o por ahí. No, mira, está muy bien, la verdad. 11. Creo que sí. ¿Quién tiene que hacer un viaje para allá? Es que me tiene enamorado. El tabaco este, con esta bebida, me tiene enamoradísimo. Pero es que esto también se lo plantas a otro tipo de tabaco así, lo mismo, ¿eh? Si queda para otro tabaco, pues bueno. Podemos probar un poquitillo. Si todavía queda. Que luego me quedo yo, ¿sabes? En casa, con ella. Escóndela, escóndela. Escóndela de ti mismo. A solas. Es más que si la escondo yo sé dónde está. Además es que es una... Yo, si quieres te la escondo. Además es que es un licor también muy... De esos licores que dices, cuidado, porque le vas dando, venga, hay otro, hay otro, hay otro. Con la tontería, venga, va, ponme otro, no sé qué, y luego acabas que lo mismo que el lambrusco. Que dices, ¿cuánto lleva de chupito? Nada, llevo 2, y en verdad lleva 5, pero... Te pasa lo mismo que con el lambrusco, que vas al lavabo y pareces que todo va bien, pero al día siguiente te das cuenta que no. Como me gusta la Navidad. Tabaco también que fuma muy bien. Sí que yo noto que a veces le he tenido que dar un toque de fuego y demás, pero en general no. Sí, fue muy bien. Yo es que ya estoy empezando a tener el mismo problema de siempre. Es que me las acabo en 0, últimamente.
Yo también tengo que decir que estoy ya en el último tercio, ¿eh? Estoy ahí con el ansia viva. Parece mentira. Ahora el toque del caramelito, pero no es un toque como muy empalagoso. O sea, vas notando esos dulces, ese caramelito, pero bien. Y ahora vamos a la parte de... Si hubiera una entrada en Tabaco Reviews, Que no la hay. ¿qué estrellas le daríamos? Yo creo que igual que el tabaco de Navidad de Dan Tabaco. Yo creo que 3,5, y como no puedo votar 3,5, pues le daría un 3. Yo también. Antes de que lo diga nadie, ya lo digo yo. Como no puedo darle un 3,5. Pero un 3 bien merecido se lo lleva, ¿eh? Porque es un tabaco que está muy bien. Y con la Shankop, muy buen trabajo. Yo... No es por contradecir, pero también le doy un 3. En cambio, con el de Navidad dije que le daba un 3,2, un 3,3. Este sí que lo dejo en 3, a secas. Que sí, que Ya son gustos, porque, pero no... porque está bueno, pero me sabe más a tabaco, a mí, que a lo que dice que lleva realmente. No, mucha gente ahora mismo te está escuchando y está diciendo, pues mira, pues me llama más la atención este. Es posible, quién sabe. Tabaco 10 de 10. Es un tabaco que, bueno, al final es como que esos matices un poco más acaramelados y de... Se nota que estoy en el último tercio que se me está apagando. Estos matices un poco de caramelo, gofre, a mí sí que personalmente los pierdo un poquitillo más al final de la fumada. Esos tostaditos, ese propio deje que tiene la combustión del tabaco. Entonces te digo una cosa, si te está perdiendo el sabor del salseo este, dale un trago. Sabía que ibas a acabar ahí. Si estás perdiendo el sabor de las nueces, dale. Ya está, Es que está tan bueno este... te lo ganas. La verdad es que me haría muy bien. Y bueno, compañeros de ruta, hasta aquí la revisión de este licor. No, ahora seriamente hay que decir que es un tabaco que no te va a defraudar. Y el licor tampoco. Es una de esas ediciones... Cabroncete. Es una de esas ediciones con la Shankop que por 25 euros 100 gramos, contando que es una edición especial, es un tabaco de muy alta calidad. Las ediciones especiales ya sabemos que siempre suben un poquito, pero bueno. Pero realmente es un tabaco aromático, no agresivo, que fuma bien. También, como decía Dani, se distingue realmente los sabores de los tabacos. Sí, bastante. No es cargante, no es un tabaco cargante. Y te puede acompañar realmente, como ha dicho también Sergio, todo el año. Sí. Realmente sí. Más o menos estaríamos los tres entre unas 3 estrellas, ¿no? Alrededor de los 3, de 3 para arriba, entre vosotros 3,5 y un 3. 3 y algo. Está bien. Está bien, a mí es un tabaco que me ha gustado, la verdad. Y para estos días, que ni pintado. Así que hasta aquí, compañeros, Winter Time de Cola Shankop. Edición limitada del 2021. Si lo habéis probado, lo habéis catado, está en vuestras manos o lo ha estado, por favor, dejar comentarios que estaremos como siempre encantados de leerlos. Y hasta aquí la travesía de hoy, compañeros de ruta. Nos vemos. Adiós. ¡Felices fiestas! Y esas cosas. Ojo, que el vídeo no ha terminado aún. Antes de finalizar, queremos recordaros que si queréis entrar en el sorteo de esta estupenda pipa ánfora, tenéis que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tenéis que entrar en nuestro Instagram, que ahora amablemente Dani lo pondrá por ahí, para que lo podáis ver. Importante, antes del 31 de diciembre de este año, 2021, y al pie de la foto, donde vais a ver lo que es la mini imagen del vídeo de la restauración, tal y como hemos dicho, en esa imagen, pues abajo tenéis solamente que escribir la palabra ánfora, que es la marca de la pipa. Recordaos que entre la P y la O va una H intercalada, no pasa nada, entraréis en el sorteo igualmente si no lo ponéis, pero bueno, más que nada para que no nos duela la vista. Y entonces ya estaréis dentro del sorteo. Para los amigos ruteros que no tengáis Instagram, ni queráis bajarlo, configurarlo, etcétera, aunque nosotros ya hemos dicho que lo agradeceríamos, tenéis también la opción de enviarnos un correo electrónico donde en el asunto y en el contenido del texto se ponga la palabra ánfora, tal cual, la marca de la pipa también, y ya automáticamente entraréis en el sorteo. Y antes de finalizar, y no menos importante, queríamos agradeceros de todo corazón la acogida y el cariño que nos mostráis vídeo tras vídeo. Gracias por estos 1000 suscriptores y por hacer que este barco siga a toda vela con fuerza para afrontar todos los temporales. Muchísimas gracias y un saludo enorme, compañeros de ruta.
¿Listos? Listos. Venga, va. Vamos para allá. Ya. ¿Me has visto a mí? Sergio, quítate el filtro. Pam, param, pam, pam, pam. Venga. ¿Qué coño hace nieve en mi tabaco? Vamos a ver, gracias. No quiero gastar piedra.